Bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar con las revoluciones liberales y los proyectos nacionales. Nos hemos planteado primero una actividad para realizar y estuvimos nosotros iniciando con el tema de qué es el liberalismo para comenzar con esta perspectiva. Entonces vamos a ir puntualizando esta visión. ¿Qué es el liberalismo? ¿Sí? Porque si hablamos nuestro tema general, voy a poner aquí como pregunta para que tengan en cuenta el tema al cual nos vamos a referir, revoluciones liberales y proyectos nacionales. ¿A qué nos referíamos con liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué se entiende por liberalismo? Que fue la pregunta que les envié como trabajo. Vamos a ir resumiendo. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué se entiende por liberalismo? ¿Qué pudieron encontrar? Lo que usted haya puesto. A ver, entonces vamos viendo. Acosta, Mateo. Sí, dice, ¿Qué es el liberalismo? Hagan los trabajos, por Dios. Coazapú, ¿qué es el liberalismo? Deme un segundo, Carla. Coazapú, ¿qué es el liberalismo? Jonathan. No. Fernando Díaz, ¿qué es el liberalismo? Un movimiento revolucionario, o en este caso que yo estaba viendo por la línea de tiempo, sobre la revolución, como dice, la revolución de un país. Y eso, Tiene que ver con las revoluciones, pero el liberalismo como tal, ¿qué es? Vamos a ver, Guerrero Alba. Alba, ¿qué es el liberalismo? No sé, Licen. Ailín López, ¿qué es el liberalismo? No No. sé. Ajá, es que ¿quiénes estoy preguntando? No tiene su trabajo. Por eso estoy preguntando. No estoy viendo que ustedes están realizando. Nuevamente, jóvenes, por favor, realice sus trabajos a tiempo. Este año, por lo menos, no tenga inconvenientes en cuanto a esta temática. Vamos a ver, Washington, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué encontró usted? Lo que puso en el trabajo. Liberalismo es una filosofía política, pues, que da igualdad a todas las leyes. ¿A quién le da igualdad? ¿Le da igualdad ante las leyes a quién? Al poder que tiene el Estado. No, ¿a quién le da esta igualdad ante la ley? ¿A quién? Al pueblo sería. Hay algo ahí de liberalismo, pero no está claro, Washington. Carla, ¿qué es el liberalismo? A ver, el liberalismo es una doctrina económica y social nacida a finales del siglo XVIII y define la libertad de un individuo y la intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Gracias, Carla. Entonces, una doctrina que nace a finales del siglo XVIII, planteada desde la filosofía, esta doctrina inicia su pensamiento con una perspectiva, libertad del individuo y la mínima intervención del Estado.
Esto es un elemento importante, la libertad del individuo y la mínima intervención del Estado. ¿La mínima intervención de qué? En las decisiones de los individuos. El Estado solo, de aquí, solo es garante de derechos. Esta doctrina, esta perspectiva, plantea que quien debe poseer todas las posibilidades es el individuo. No el Estado debe coartar las posibilidades del individuo. Entonces, es una doctrina que nace a finales del siglo XVIII, se basa en la libertad del individuo y la mínima intervención del Estado. El Estado solo es garante de derechos. Bien, muchas gracias. Entonces, con eso nosotros iniciábamos esta perspectiva. Planteábamos 3 periodos que pueden ser identificados en la evolución política de América Hispana durante el siglo XIX para entender la influencia del liberalismo. El surgimiento de reformadores liberales que instituyeron derechos civiles, pero que no transformaron las estructuras coloniales. Veíamos que esta es la inmersión del liberalismo, pero de fondo no se da un cambio total. Si hablamos de América Latina. En cuanto a América Latina, hay un proceso no igualitario que el sucedido en Europa. En cuanto al liberalismo, no se olvide esta perspectiva del liberalismo y vamos viendo en América Latina para el siglo XIX cómo se va a ir presentando esta perspectiva. La evolución política en cuanto a la visión de América Latina, por lo tanto, se plasman 3 periodos. ¿Cuáles son estos 3 periodos que nosotros podemos identificar? Vamos a puntualizarlos. Primero, surgimiento de reformadores coloniales. Recuerden que siglo XIX se están dando las revoluciones independentistas en nuestros territorios, así como la independencia del Ecuador en 1822, realmente del territorio de Quito más que de Ecuador, porque como ustedes pudieron observar el día de hoy, la independencia de Guayaquil fue previa a la independencia total ya de nuestro territorio en la batalla de Pichincha del 22, que fue en 1820. Este surgimiento de reformadores liberales, no superaron las condiciones coloniales. No lograron superar las estructuras coloniales, las condiciones de la época colonial. Se establecieron después de las independencias, se establecieron sobre todo gobiernos conservadores. ¿Qué es un gobierno conservador? ¿Qué significa un gobierno conservador? ¿Qué quiere decir gobierno conservador? A ver, vamos viendo. ¿Qué es un gobierno conservador? No permite el cambio. No permite cambios. No permite cambios. Cambios sobre todo en cuestiones económicas. En la economía va a ser lo más palpable. ¿Por qué es conservador? Principalmente porque conserva las estructuras previas. ¿Y qué estructura es la más palpable? La relación Estado-Iglesia. Eso es lo que mayormente se promulga desde los conservadores.
Se conserva todas estas condiciones, estos elementos estructurales, estructuras, a eso se refiere con condiciones, estructuras coloniales. Las clases sociales, las clases dominantes, todo eso tiene que ver con las estructuras, con las condiciones de la época colonial. Y se va dando una diferenciación entre conservadores y liberales. Sí, estos elementos nosotros ya los puntualizamos. Las colonias americanas obtuvieron su emancipación tras las guerras de independencia del siglo XIX. La independencia obtenida fue eminentemente política. Las libertades económicas y sociales apenas se consiguieron. Eso es un elemento a puntualizar aquí. Muy importante a tomar en cuenta. Las independencias del siglo XIX en América, obviamente, fueron eminentemente políticas. Pero en lo social, ¿a qué se refiere en lo social? Clases sociales, grupos privilegiados se mantuvo. En lo económico, la base económica de la época colonial fue principalmente la hacienda. Ese modelo se mantuvo en las nuevas repúblicas. Por lo tanto, las independencias fueron eminentemente políticas, pero los ámbitos sociales y económicos no cambiaron mayormente. En cuestiones económicas, no se olvide, el impulso económico lo daban las haciendas y los grandes territorios de plantaciones, como en el caso de los portugueses en Brasil. Tras la emancipación, las élites trataron de implantar sistemas republicanos basados en la noción económica y jurídica del individuo proveniente del liberalismo. La incorporación legal quedó no en pocos casos como una mera formalidad. Gran parte de los países latinoamericanos, años después de haber obtenido la independencia, estaban asolados por la inestabilidad política. Todo esto fomentó el surgimiento de tendencias conservadoras en contraposición a las reformas liberales. ¿Qué quiere decir con esto lo que se ha planteado? Se generaron ideas liberales, pero no se las plasmaron. Implementó del todo. ¿Qué pasó entonces al no implementar las ideas liberales? La consagración de las libertades del individuo. Los conservadores se comenzaron a conformar como partido, como postura. A mediados del siglo XIX, los gobiernos conservadores mostraban signos de decadencia y de incapacidad para defenderse. Al mismo tiempo, surgió una nueva generación de liberales que retomó como fuerza las ideas del individuo, la libertad y la igualdad ante la ley. Por lo tanto, esta perspectiva que se generó de las ideas liberales, pero no se implementó, logró consolidar a los conservadores, que fueron mermando su fuerza a finales del siglo XIX. Y surgieron grupos liberales. ¿Qué quiero decir con esto? Habían ideas liberales. La
consagración de las independencias en América Latina fue principalmente gracias a las ideas liberales de la libertad del individuo, de romper la esclavitud, de romper el proceso colonial. Pero no se las plasmó en las normas, las leyes y en la Constitución. Recordemos la Constitución de 1830. ¿Qué decía la Constitución de 1830 en el Ecuador? ¿Quiénes eran ciudadanos? Para poner un ejemplo. Recordando lo Desde que... los 18 años. Ya de 18 años, ¿pero quién? Los criollos. Ya, bueno, fue eminentemente una constitución basada en las perspectivas criollas. Pero ¿quiénes eran los ciudadanos? Las personas que estaban casadas, mayor de 21 años, y los que tenían propiedades. Ya, entonces había algunos parámetros. Como ejemplo, podemos poner ejemplo, la Constitución de 1830 en el Ecuador. Eran ciudadanos los hombres mayores de 21 años o casados. Podía ser antes de los 21 años, pero tenía que estar casado. La consagración de los 18 años es un poco más actual en cuanto a las constituciones. En la Constitución de 1830 era 21 años o casado. Y un elemento importante, tener propiedad datada de mayor o de un valor de 300 pesos de la época. Este es un elemento importante, la propiedad. Y eran los varones, los hombres, los que eran ciudadanos. Estaba excluyéndose a un gran grupo de la sociedad, los que generaron la gesta libertaria, es decir, Simón Bolívar, los mismos impulsores de la revolución, eran principalmente gente con dinero o criollos con dinero, es decir, mestizos con acceso económico o criollos que tenían obviamente propiedades. Ellos generaron la gesta libertaria porque se necesitaba tener ingresos económicos. Ustedes saben la historia de Simón Bolívar. Simón Bolívar tuvo que vender toda su riqueza para poder implementar armamento para la lucha libertaria. Entonces no era un proceso que un grupo de personas podía simplemente implementar. Se necesitaba dinero y se necesitaba comprar armamento. Después de la independencia había que pagar ese armamento. La mayor cantidad del armamento pagaron estos hacendados, pero había una cantidad de armamento que no se pagó. Entonces se necesitaba impuestos para pagar la gesta libertaria. Esa es una de las razones por las cuales las primeras constituciones de los países latinoamericanos priorizaron a un grupo, pero la idea era priorizar a todos. Porque se basaron para la Constitución, para generar las ideas previas a la Constitución, ejemplo de nuestro país de 1830, la idea de la libertad del individuo. El momento que se plasmó ya después de la batalla de Pichincha, 1822, y todo este proceso de la Gran Colombia de Simón Bolívar, y luego la independencia de nuestro país como tal, como república para 1830, ya estaba consolidado los movimientos conservadores y querían seguir manteniendo el poder, y el poder en sus manos significaba tener normas y leyes que les den beneficios. La norma principal, la ley principal, que es la Constitución, dio beneficios a estos grupos, como vemos en la Constitución de 1830. En el mismo periodo de los siglos XIX, comenzaron ya a resurgir movimientos liberales en América Latina y se fueron defendiendo proyectos nacionales. Vemos que comienza una gran disputa entre dos grupos, los liberales contra los conservadores. Tenemos dos íconos importantes en nuestro país en cuanto a los conservadores
y nosotros hemos visto la Constitución referente a Gabriel García Moreno, y a los liberales, el gran impulsor Eloy Alfaro. Estos dos grupos serán contraposición, por lo menos vemos en nuestro país, como los grandes ideales para generar los cambios. Por lo tanto, para este final del siglo XIX comienzan a surgir y principios del 20, recordemos, la Constitución de Eloy Alfaro es de 1909, pero la revolución está en 1895. Y en el proceso de finales del siglo XIX, entonces se van dando, sobre todo, esta incursión de los liberales en toda América Latina. Y vemos el caso del Ecuador, la Revolución Liberal de 1895. Voy a poner aquí, 1895, Revolución Liberal en el Ecuador, guiada por Eloy Alfaro. Para finales entonces del siglo XIX, se fueron impulsando proyectos nacionales que deben estar concebidos como con un doble proceso, una construcción de un Estado nacional y una sociedad nacional. Este doble proceso, entonces, consta de un Estado nacional y una de las primeras tomas de decisiones de Eloy Alfaro fue separar Iglesia-Estado e impulsar la libertad de cultos. Y de una sociedad nacional. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado no solamente se halla en un proceso de formación con base en los elementos materiales e ideológicos, sino que también impulsa la formación de una nación, de entendernos como nación. El Estado, al ser fortalecido, se convierte en medio propicio para evitar la anarquía. La forja de nación, por su parte, posibilita la identidad colectiva. Entonces, se impulsa la idea, sobre todo, de una identidad colectiva. ¿Por qué razón se va impulsando una misma bandera cuando el Ecuador se vuelve república? Y sobre todo, desde Eloy Alfaro, con la educación liberal, se va a impulsar algunos derechos importantes y se va a promulgar la identidad colectiva, en nuestro caso como ecuatorianos. Hablar de proyectos nacionales idénticos resulta realmente problemático, pues cada país tiene su particularidad. Sin embargo, es posible identificar algunas políticas comunes en todos los proyectos. Vamos a ver y vamos a ir cerrando con estas perspectivas. Entonces, podemos identificar en los proyectos nacionales algunas políticas comunes en América Latina. Nos planteamos que no es idéntico y sabemos que no es idéntico porque depende de cada cosmovisión, cada forma de entender el mundo y cada situación en la cual cada país se ha ido implementando o ha ido implementando sus independencias para entender realmente la incursión de proyectos nacionales. Y cada país ha tenido una forma diferente de implementar el liberalismo. Aún así, vemos consideraciones símiles entre los proyectos nacionales. Algunas políticas comunes son la conservación de la soberanía nacional. Dicen, Dígame. perdón por interrumpir la clase, pero me voy a conectar de otro dispositivo. ¿Será que me puede dejar Claro que entrar, por sí. favor? Sí, no hay problema.
Conservación, entonces, de la soberanía nacional. Esta conservación de la soberanía nacional propicia sobre todo tener este territorio, esta soberanía de nuestro propio territorio sin injerencia externa. Organización de los ejércitos. Y policías. Ampliación de la burocracia. Expedición de normas y leyes. Control de las rentas públicas. E impulso de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los proyectos nacionales que se implementaron, ya sea por los conservadores o los liberales, tuvieron estas características. Por ejemplo, en el caso de Gabriel García Moreno, se fomentó la soberanía nacional, se fomentó la identidad colectiva como ecuatorianos. Gabriel García Moreno también impulsó la educación, claro que le dio a cargo a los jesuitas, la educación le dio a cargo a la religión, pero impulsó todos estos elementos. Y así también Eloy Alfaro con su propuesta de constitución. Por lo tanto, podemos identificar algunos proyectos nacionales comunes en toda América Latina, ya sea de una u otra perspectiva. Y por lo tanto, vamos nosotros ampliando la idea importante de entender que las revoluciones liberales, basadas en la idea de la libertad, aun cuando en América Latina no se implementó desde el principio el liberalismo de manera clara, sí hubieron elementos importantes, los que ustedes pueden aquí identificar, que se fueron plasmando como proyectos nacionales. En su aplicación en la realidad específica a los países latinoamericanos, tuvieron varios conflictos en la implementación de los proyectos nacionales. Un proyecto nacional quiere decir aquel proyecto que se va a basar específicamente en ese lugar que ya logró su independencia y que posteriormente, por ejemplo, en el caso del Ecuador, se generó como república en la separación de lo que fue la Gran Colombia. Bien, jóvenes, con esto vamos a ir cerrando y continuamos nuestra siguiente clase. Por favor, no se olvide tomar siempre nota.